¿Y si te dijera que el momento más humillante de mi vida se convirtió en la base de todo lo hermoso que vino después? Que una sola tarde en un pequeño pueblo español pudo destrozar mi orgullo tan completamente, pero reconstruirme en alguien que jamás pensé que podría llegar a ser? Me llamo Alejandro Moreno, y esta es la historia de cómo perderlo todo me enseñó lo que realmente importaba. Quédate conmigo, porque lo que pasó después cambiará para siempre cómo ves el fracaso. Las hojas de otoño pintaban Valdeolivos, Castilla-La Mancha, en tonos de ámbar y oro, su suave susurro acompañando mis pasos confiados mientras caminaba por la calle Mayor esa fresca mañana de octubre. A los 28 años, lo tenía todo resuelto, o eso creía. Mi empresa de consultoría tecnológica, Moreno Soluciones Digitales, acababa de conseguir su cliente más importante. Una empresa agroalimentaria que prometía transformar el panorama económico de nuestro pequeño pueblo. Recuerdo cómo la luz matutina se filtraba entre los olmos centenarios que bordeaban la Plaza de España, creando sombras danzantes sobre los adoquines, mientras me dirigía al bar central para mi desayuno de trabajo habitual. El aroma familiar de café recién hecho y churros calientes me envolvió como un abrazo cálido cuando empujé la puerta de cristal, la pequeña campana anunciando mi llegada a la habitual multitud de agricultores, tenderos y madrugadores que se habían reunido para discutir el día por delante. ¡Alejandro!, gritó Carmen Ruiz, la dueña del bar desde hace 35 años, sus manos curtidas ya alcanzando la cafetera. Tu mesa de siempre te está esperando, hijo. Elena ya está aquí. Elena García, mi socia comercial y la mente brillante detrás de nuestro desarrollo de software, estaba inclinada sobre su portátil en nuestra mesa de rincón, su cabello negro cayendo como una cortina alrededor de su rostro mientras tecleaba furiosamente. Nos conocíamos desde la universidad, donde su genio silencioso había complementado perfectamente mi don natural para las ventas. Juntos, habíamos construido algo extraordinario de nada más que ambición y sesiones nocturnas de programación en su apartamento diminuto. El contrato de Cooperativas Manchegas está finalmente listo para la firma, dijo sin levantar la vista, sus dedos nunca pausando en el teclado. 6 cifras, Alejandro. ¿Puedes creerlo? Hace 2 años cenábamos bocadillos de mortadela todas las noches y ahora me deslicé en el asiento frente a ella, mi pecho hinchándose de orgullo. Ahora estamos a punto de convertirnos en la mayor empresa tecnológica entre Toledo y Albacete. Este contrato lo cambiará todo, Elena. Nueva oficina, más empleados, quizás incluso expandir a Madrid. El bar zumbaba con el ritmo confortable de las conversaciones matutinas de pueblo pequeño. Pepe Martínez, que dirigía la ferretería, se quejaba de problemas con la cadena de suministro. María del Carmen comentaba las cartas de aceptación universitaria de su nieto con cualquiera que quisiera escuchar. Estas eran las personas que me habían visto crecer, que habían aplaudido cuando me gradué con matrícula de honor de la Universidad Complutense de Madrid, que habían asentido con aprobación cuando regresé a casa en lugar de perseguir oportunidades en Barcelona o Silicon Valley. Tus padres deben estar tan orgullosos, dijo Carmen mientras rellenaba mi taza de café, sus ojos arrugándose con calor genuino. Antonio siempre decía que lograrías algo grande. Incluso cuando tenías 12 años desmontando cada aparato electrónico de la casa, sabía que tenías algo especial. Mi padre, Antonio Moreno, había pasado 41 años en la cooperativa agrícola local antes de que cerrara. Sus manos callosas y su actitud estoica, ocultando un corazón lleno de sueños que nunca había perseguido. Mi madre, Isabel, enseñaba cuarto de primaria en el Colegio San Miguel, su paciencia gentil moldeando cientos de mentes jóvenes a lo largo de las décadas. Habían sacrificado todo para asegurar que yo pudiera alcanzar alturas que nunca habían imaginado posibles. Mientras Elena y yo discutíamos cronogramas de implementación y proyecciones de ingresos, capté mi reflejo en la ventana del bar. Traje de diseñador, cabello perfectamente peinado, maletín de cuero que costaba más de lo que la mayoría de la gente en este pueblo ganaba en un mes.
Me había convertido en todo lo que había soñado ser, pero algo se sentía incompleto, como una sinfonía a la que le faltara su movimiento final. La presentación es a las 2, me recordó Elena, cerrando su portátil con un clic satisfecho. El Consejo de Cooperativas Manchegas estará allí, junto con el alcalde y la mitad del ayuntamiento. Este es nuestro momento, Alejandro. Nuestro momento. La frase resonó en mi mente mientras salíamos del bar, volviendo a entrar al aire fresco del otoño. La plaza del pueblo se extendía ante nosotros. Sus edificios centenarios de pie como testigos silenciosos de innumerables sueños realizados y destrozados. El reloj de la iglesia de San Pedro sonó 9 veces, cada nota cargando el peso de la historia y la posibilidad. Pasé la mañana en nuestra oficina improvisada sobre la farmacia de los García, puliendo las diapositivas de mi presentación y ensayando mi propuesta. Cada gráfico, cada proyección, cada oración cuidadosamente elaborada, diseñada para mostrar no solo nuestra experiencia técnica, sino nuestro profundo entendimiento de las necesidades de esta comunidad. No estábamos solo vendiendo software. Estábamos vendiendo transformación, progreso, un puente entre el pasado agrícola de Valdeolivos y su futuro digital. Al mediodía, la noticia se había extendido por todo el pueblo. La señora Esperanza de Correos llamó para desearme suerte. El barbero, don Rafael, gritó aliento desde el otro lado de la calle. Incluso los adolescentes que se reunían en el estanco parecían sentir que algo importante estaba pasando. Su chico del pueblo estaba a punto de triunfar, y su orgullo era contagioso. Pero mientras me enderezaba la corbata y recogía mis materiales, una extraña nerviosidad se deslizó por mi pecho. No los nervios típicos antes de una presentación, sino algo más profundo, más inquietante. Quizás era el peso de las expectativas, o tal vez alguna parte de mí ya intuía que esta vida perfecta que había construido estaba cimentada sobre fundaciones más frágiles de lo que jamás había imaginado. El edificio de Cooperativas Manchegas se alzaba ante mí mientras aparqué en su estacionamiento, su estructura moderna de cristal y acero contrastando marcadamente con la arquitectura tradicional de Valdeolivos. A través de las ventanas del vestíbulo, podía ver figuras trajeadas reuniéndose en la sala de conferencias, sus rostros serios y expectantes. Este era el momento que lo definiría todo después. Poco sabía que en menos de 4 horas mi mundo entero se vendría abajo, y el hombre que caminaba confiadamente a través de esas puertas de cristal emergerían como alguien completamente diferente. Alguien humillado, alguien real. Alguien que finalmente entendería lo que realmente significaba tener éxito. La sala de conferencias de Cooperativas Manchegas se sentía como una catedral de poder corporativo. Sus ventanales del suelo al techo ofreciendo una vista dominante del modesto horizonte de Valdeolivos. 12 ejecutivos se sentaron alrededor de la mesa de roble pulido, sus trajes caros y expresiones severas creando una atmósfera de juicio apenas contenido. A la cabecera de la mesa se sentaba Roberto Castellanos, el CEO de la cooperativa, cuyos ojos grises como el acero habían presenciado el ascenso y caída de incontables jóvenes emprendedores ambiciosos. Mi presentación comenzó impecablemente. Cada transición de diapositiva fue suave, cada estadística entregada con precisión practicada. Hablé sobre transformación digital, soluciones basadas en la nube y métricas de eficiencia que revolucionarían sus operaciones. La sala permaneció atenta y silenciosa, cabezas asintiendo ocasionalmente mientras describía nuestra línea de tiempo de implementación de 6 meses. Como pueden ver, dije, haciendo clic en mi diapositiva final, Moreno Soluciones Digitales representa no solo un proveedor, sino una verdadera asociación. Entendemos Valdeolivos porque somos Valdeolivos. Esto no es solo negocio, es personal. El silencio que siguió se sintió diferente de la atención respetuosa a la que me había acostumbrado. Castellanos se reclinó en su silla de cuero, sus dedos entrelazados bajo su barbilla.
Alrededor de la mesa, otros ejecutivos intercambiaron miradas que no pude interpretar del todo. Señor Moreno, finalmente habló Castellanos, su voz cargando el peso de décadas en los negocios. Su presentación es impresionante, ciertamente pulida, pero tengo que preguntar, ¿ha implementado realmente un sistema de esta magnitud antes? La pregunta quedó suspendida en el aire como niebla matutina sobre el río Guadiana. Mi boca se sintió repentinamente seca, mi confianza cuidadosamente ensayada comenzando a vacilar. Bueno, señor, aunque este sería nuestro proyecto más grande hasta la fecha, nuestra experiencia con implementaciones más pequeñas nos ha dado el conocimiento fundamental para... Eso es un no, entonces, interrumpió la directora de tecnología de Castellanos, una mujer de rasgos afilados llamada Victoria Herrera. Señor Moreno, no buscamos potencial. Buscamos resultados probados. Su portafolio muestra trabajo impresionante con tiendas familiares y negocios locales, pero esta es una operación de 100 millones de euros con más de 800 empleados. Sentí mi pecho apretarse, pero seguí adelante. Entiendo sus preocupaciones, pero esa es exactamente la razón por la que somos la elección correcta. Tenemos hambre, somos innovadores y daremos a este proyecto la atención personal que las empresas más grandes simplemente no pueden proporcionar. La expresión de Castellanos no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Señor Moreno, seamos directos. Ya hemos hablado con otras 3 empresas, compañías con experiencia del IBEX 35, historiales probados y los recursos para manejar un proyecto de esta envergadura. Su entusiasmo es admirable, pero francamente, esto se siente como la sobreestimación de un joven. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Alrededor de la mesa, observé cómo mis partidarios del pueblo natal, el alcalde Villas, miembros del ayuntamiento que había conocido desde la infancia, comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Las mismas personas que habían defendido mi regreso a Valdeolivos ahora se veían avergonzadas, como si hubieran respaldado a alguien que acababa de ser expuesto como un fraude. Nosotros tenemos las capacidades técnicas, balbuceé, mi voz de presentación pulida comenzando a quebrarse. Nuestro equipo ha estudiado sistemas como el suyo extensivamente, y... ¿Estudiado? La risa de Victoria Herrera fue aguda y cortante. Señor Moreno, no buscamos conocimiento teórico. Necesitamos a alguien que realmente haya hecho esto antes, que haya navegado las crisis inevitables, que haya aprendido de errores del mundo real. Con todo respeto, nos está pidiendo que apostemos 8 cifras en su potencial. El alcalde Villas se aclaró la garganta, su rostro enrojecido por la vergüenza. Quizás podríamos discutir un programa piloto más pequeño, algo para demostrar. No, dijo Castellanos firmemente, su mirada nunca dejando mi rostro. Aprecio el entusiasmo del ayuntamiento por los negocios locales, pero esto no es un proyecto de caridad. Tenemos accionistas, empleados y responsabilidades que se extienden mucho más allá de la buena voluntad comunitaria. La sala cayó en silencio, excepto por el zumbido distante del aire acondicionado y el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Pude sentir el sudor comenzando a formarse en mi frente. Mi cabello cuidadosamente peinado, sintiéndose repentinamente pesado y fuera de lugar. Todo en lo que había basado mi identidad, mi educación, mi ambición, mi ascenso desde orígenes de pueblo pequeño, se sintió hueco e insignificante bajo el escrutinio de Castellanos. Lamento haber desperdiciado su tiempo, logré decir. Mi voz apenas audible por encima de un susurro. Mis manos temblaron ligeramente mientras recogí mis materiales de presentación. El portátil que había sentido tan profesional y poderoso, ahora pareciendo como el juguete de un niño. Mientras me levantaba para irme, la voz de Castellanos me siguió hasta la puerta. Señor Moreno, no hay nada malo con la ambición. Pero hay una diferencia entre confianza y arrogancia, entre creer en uno mismo y sobreestimar las propias habilidades.
Quizás esta experiencia le enseñe esa diferencia. La caminata a través del vestíbulo de Cooperativas Manchegas se sintió como una marcha fúnebre. La misma recepcionista que me había sonreído calurosamente a mi llegada ahora evitaba mis ojos, su cortesía profesional incapaz de enmascarar la incomodidad de presenciar el fracaso público de alguien. Las puertas de cristal que me habían recibido con promesa ahora se sentían como barreras, separándome de la vida que había pensado estaba a mi alcance. Afuera, el aire otoñal se sintió más frío que antes. Las hojas doradas que habían parecido tan hermosas esa mañana ahora aparecían quebradizas y sin vida. Me senté en mi coche por varios minutos, mis manos agarrando el volante mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. El reloj del tablero mostraba las 15:47. En menos de 2 horas, toda mi identidad había sido despojada, dejándome sintiéndome más expuesto y vulnerable de lo que jamás había estado en mi vida adulta. El viaje de regreso a la calle Mayor se sintió interminable. En cada semáforo, imaginé las conversaciones que ya comenzaban alrededor de las mesas de cena por todo Valdeolivos. El chico que había regresado a casa con tanta fanfarria, que había prometido traer el futuro a su pequeño pueblo, acababa de ser revelado como nada más que un soñador ambicioso con delirios de grandeza. Elena estaba esperando en el bar cuando llegué, su portátil cerrado, su rostro grabado con preocupación. No necesitaba preguntar qué había pasado. La derrota estaba escrita a través de mis rasgos como un titular en el diario de La Mancha. «Se acabó», dije, deslizándome en la mesa frente a ella. «Me vieron claramente, Elena. Todo lo que construimos, todo lo que prometimos, era todo solo pretensión». Carmen Ruiz se acercó a nuestra mesa con su calidez habitual, pero incluso ella parecía sentir la gravedad del momento. «¿Café, hijo?», preguntó suavemente, sus instintos maternales reconociendo el dolor cuando lo veía. Mientras la realidad de nuestra situación se asentaba, sentí algo que no había experimentado desde la infancia, completa y total impotencia. El chico que había crecido creyendo que podía conquistar el mundo, acababa de aprender que querer algo lo suficientemente fuerte no lo hace alcanzable. A veces, la brecha entre sueños y realidad es simplemente demasiado vasta para ser cruzada solo con entusiasmo. Pero en ese momento de completa derrota, mientras me sentaba rodeado de las personas y lugares que me habían formado, algo inesperado comenzó a moverse. Tomaría tiempo reconocerlo, pero mi verdadera educación apenas comenzaba. Las siguientes 3 semanas pasaron como una pesadilla en cámara lenta. La noticia del desastre de Cooperativas Manchegas se extendió por Valdeolivos más rápido que un incendio de otoño, llevada por conversaciones susurradas en correos, miradas conocedoras en el supermercado y el tipo de chisme de pueblo pequeño que transforma hechos en leyendas. Me convertí en la historia precautoria que los padres contarían a sus hijos ambiciosos. El chico del pueblo que voló demasiado cerca del sol y se quemó. Elena y yo tratamos de salvar lo que pudimos de Moreno Soluciones Digitales, pero la palabra viajó rápido en nuestro mundo interconectado de redes de pequeños negocios. 3 clientes cancelaron sus contratos en una semana, citando necesidades cambiantes y restricciones presupuestarias. Pero yo sabía la razón real. ¿Quién confiaría su negocio a alguien que acababa de ser públicamente humillado por la empresa más grande del condado? Mis padres nunca dijeron una palabra sobre el fracaso, pero su silencio fue más devastador que cualquier crítica podría haber sido. Mi padre asentía educadamente cuando me unía a ellos para la cena dominical, sus manos curtidas dobladas cuidadosamente en su regazo mientras escuchaba mis planes cada vez más desesperados para la recuperación. Mi madre tarareaba suavemente mientras cocinaba, la misma melodía que había usado para calmarme cuando era niño y me había raspado la rodilla o perdido un amigo. La peor parte no era el revés profesional, era la creciente realización de que había perdido de vista quién se suponía que era. En mi desesperado ascenso hacia el éxito, me había convertido en alguien que no reconocía. Arrogante,
desconectado de la comunidad que me había criado, tan enfocado en demostrarme a mí mismo que había olvidado por qué había regresado a casa en primer lugar. Una mañana particularmente gris de noviembre, me encontré sentado solo en el bar central a las 6:30 am, bebiendo mi tercera taza de café y mirando la pantalla de mi portátil. El cursor parpadeaba burlonamente en la parte superior de un documento en blanco titulado Currículum. ¿Cómo resumes una carrera que acababa de implosionar? ¿Cómo explicas a potenciales empleadores que tu mayor fracaso fue también tu humillación más pública? ¿Te importa si me siento? La voz pertenecía a Francisco Jiménez, un hombre que había conocido periféricamente desde el instituto, pero con quien nunca había hablado realmente. Tenía más o menos mi edad, tal vez un año mayor, con manos callosas y manchas de pintura en su ropa de trabajo que sugerían una vida pasada construyendo cosas en lugar de solo hablar de ellas. Claro, murmuré, cerrando el portátil con resignación. Aunque no soy exactamente buena compañía estos días. Francisco se acomodó en la mesa frente a mí, asintiendo a Carmen para café. Escuché que las cosas se pusieron difíciles con el trato de cooperativas. Eso debe doler. Esperaba burla o simpatía falsa, pero el tono de Francisco llevaba algo diferente. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. Sí, bueno, resulta que hay una diferencia entre confianza y delirio. Aprendí esa lección de la manera difícil. Todos lo hacemos, dijo Francisco simplemente. La pregunta es ¿qué haces después de la lección? Me contó su historia entonces, hablando en voz baja mientras el bar se llenaba con la multitud matutina habitual. Francisco había crecido 2 calles de mi casa de la infancia, hijo de inmigrantes que habían trabajado dobles turnos en la cooperativa agrícola para pagar su título de ingeniería. Recién salido de la universidad, había conseguido un trabajo prestigioso con una empresa constructora en Madrid, diseñando puentes y sistemas de carreteras, convencido de que estaba destinado a la grandeza. 3 años después, me asignaron liderar un proyecto importante, un puente que cruzaba el río Tajo, lo más grande en lo que había trabajado, y estaba tan emocionado de demostrarme a mí mismo. Francisco pausó, sus dedos curtidos envueltos alrededor de su taza de café. Tomé atajos, ignoré las señales de advertencia de mi equipo. Seguí adelante porque estaba convencido de que sabía mejor que todos los demás. El puente había colapsado durante la construcción. Nadie murió, gracias a Dios, pero 12 trabajadores resultaron heridos, y la carrera de Francisco en ingeniería estructural terminó ese mismo día. La investigación reveló errores de cálculo, factores de estrés pasados por alto y un malentendido fundamental de las condiciones geológicas del sitio. Pensé que mi vida había terminado, continuó Francisco, sus ojos distantes con el recuerdo. 26 años en lista negra de todas las empresas de ingeniería en España, cargando la culpa de esos trabajadores heridos. Regresé a casa pensando que era un fracaso, que había desperdiciado todo lo que mis padres habían sacrificado. Pero la historia de Francisco no terminó ahí. Había tomado un trabajo con la pequeña empresa de construcción de su tío, esperando que fuera temporal mientras descubría su próximo paso. Es gracioso cómo realmente construir algo con tus manos te enseña cosas que nunca descubres sentado en un escritorio. Trabajando junto a tipos que habían estado poniendo cimientos y enmarcando casas por décadas, comencé a entender la construcción desde el suelo hacia arriba, literalmente. 5 años después, Francisco había comprado la empresa a su tío que se jubilaba. Construcciones. Jiménez ahora empleaba a 35 personas y había construido la mitad de las casas nuevas en Valdeolivos en la última década. Su error no había terminado su carrera. La había redirigido hacia algo más significativo. La cosa sobre el fracaso, dijo Francisco, terminando su café, es que despoja todo lo que no importa y te muestra lo que sí importa. Estabas tan ocupado tratando de demostrar que pertenecías a esa sala de juntas que olvidaste que ya pertenecías a algún lugar mucho más importante. Después de que se fue, me senté solo con sus palabras resonando en mi mente. Alrededor de mí, el bar zumbaba con conversaciones familiares.
Pepe Martínez aún se quejaba de las cadenas de suministro, pero ahora escuchaba la genuina preocupación en su voz por los clientes que dependían de él. María del Carmen se había movido de las cartas universitarias de su nieto a preocuparse por su vecino mayor que había estado luchando con problemas de salud. Estas no eran solo chismosas de pueblo pequeño matando el tiempo con café. Eran personas profundamente conectadas entre sí, a este lugar, a algo más grande que sus ambiciones individuales. Y yo había estado demasiado ciego para verlo, demasiado enfocado en escapar para reconocer lo que ya tenía. Esa tarde, conduje al estacionamiento de Cooperativas Manchegas y me senté en mi coche, mirando el edificio donde mis sueños habían muerto 3 semanas antes. Pero en lugar de sentir ira o amargura, sentí algo inesperado: gratitud. Castellanos me había hecho un favor al exponer mi arrogancia antes de que cometiera errores aún peores. Me había obligado a enfrentar la diferencia entre quien pensaba que era y quien realmente era. Por primera vez desde la presentación fallida, comencé a ver claramente. El problema no era que hubiera apuntado demasiado alto, era que había estado apuntando al objetivo completamente equivocado. El éxito no se trataba de demostrarme a extraños en salas de juntas. No se trataba de escapar de mis orígenes o trascender mi comunidad. El éxito real significaba encontrar maneras de contribuir significativamente al lugar y las personas que me habían formado. Mientras el sol se ponía detrás del edificio de oficinas, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento, finalmente entendí lo que necesitaba hacer. Requeriría tragar mi orgullo completamente, admitir mis errores públicamente y empezar de nuevo desde cero. Pero por primera vez en semanas, sentí algo que casi había olvidado: esperanza. El chico que había entrado a ese edificio 3 semanas antes había sido destruido, pero tal vez, solo tal vez, un hombre mejor podría surgir de las cenizas. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo valdeolivos con nieve que transformó las calles familiares en algo puro y nuevo. Pasé la mayor parte de diciembre caminando por esas calles, realmente viéndolas por primera vez en años. Pasé por la ferretería, donde Pepe Martínez había pasado 40 años, sirviendo a vecinos que se habían convertido en amigos. Pasé por la escuela primaria donde mi madre había enseñado a 3 generaciones de niños de Valdeolivos, incluyéndome a mí. Pasé por las casas pequeñas donde las familias habían construido vidas de dignidad silenciosa y conexión genuina. En Nochebuena, tomé una decisión que habría horrorizado al joven ambicioso que había sido 6 meses antes. Toqué la puerta de Francisco Jiménez y pedí trabajo. No una posición de consultoría o un papel técnico, solo trabajo honesto con mis manos, aprendiendo de personas que sabían cosas que nunca había aprendido en ningún aula. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Francisco, estudiando mi rostro bajo la luz del porche. La nieve caía suavemente a nuestro alrededor, amortiguando los sonidos del vecindario preparándose para la mañana de Navidad. Es trabajo duro, Alejandro. Trabajo físico. Nada glamoroso sobre poner cimientos o enmarcar paredes. Estoy seguro, respondí, y lo decía en serio. Necesito aprender cómo construir algo real. La cuadrilla de Francisco fue escéptica al principio, y con razón. Aquí estaba el chico universitario que había tratado de revolucionar su pueblo con tecnología sofisticada, ahora apareciendo en botas de trabajo prestadas y guantes, afirmando que quería aprender construcción. Miguel Santos, quien había sido el capataz de Francisco durante 12 años, me asignó a las tareas más simples y tediosas: cargar madera, mezclar concreto, limpiar sitios de trabajo. Pero me lancé al trabajo con una devoción que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Cada músculo dolorido, cada astilla en mis manos, cada momento de agotamiento, se sintió como penitencia y oración combinadas. Estaba aprendiendo la satisfacción del trabajo que producía resultados tangibles, paredes que albergarían familias, cimientos que apoyarían sueños, hogares que serían testigos de nacimientos y cumpleaños y momentos silenciosos de satisfacción.
Elena había pensado inicialmente que había perdido la cabeza. «Tienes un título de la Complutense», me recordó una noche mientras nos sentábamos en su apartamento, rodeados de los restos de nuestro negocio fallido. «Podrías aplicar a empresas en Madrid, Barcelona, incluso Londres. ¿Por qué estás desperdiciando tu educación cargando tablas para Francisco Jiménez?» «Tal vez no la estoy desperdiciando», respondí, mirando mis manos callosas. «Tal vez finalmente la estoy poniendo a buen uso». Ella no entendía entonces, pero yo empezaba a hacerlo. Cada habilidad técnica que había aprendido, cada principio de negocios que había estudiado, cada lección de liderazgo que había absorbido, seguía ahí. La diferencia era que ahora los estaba aplicando no para avanzar mis propias ambiciones, sino para contribuir a algo más grande que yo mismo. Para marzo, Francisco me había promovido a líder de cuadrilla en proyectos más pequeños. Me encontré trabajando junto a graduados de instituto que poseían sabiduría que nunca había encontrado en salas de juntas corporativas. Jaime Vázquez podía enmarcar una casa con precisión que avergonzaría a cualquier ingeniero, sus movimientos económicos y seguros después de 15 años de práctica. Rosa Delgado tenía un entendimiento intuitivo de los sistemas eléctricos que venía de resolver problemas reales en hogares reales, no ejercicios teóricos en libros de texto. Estas personas se convirtieron en mis maestros, y lentamente se convirtieron en mis amigos. Durante los descansos para almorzar, nos sentábamos en andamios o plataformas de camiones, compartiendo bocadillos e historias. Aprendí sobre las clases nocturnas de Jaime en el Instituto de Formación Profesional, su determinación silenciosa de convertirse en contratista licenciado. Rosa me contó sobre sus sueños de comenzar su propio negocio eléctrico, sus cálculos para ahorrar suficiente dinero para comprar una furgoneta de trabajo, escritos en servilletas que guardaba en su caja de herramientas. Sus sueños eran diferentes a los míos, habían sido. Más pequeños en alcance, pero más profundos en significado. Querían construir algo duradero en el lugar que llamaban hogar. Ser conocidos como personas en quienes podrías confiar para hacer buen trabajo a un precio justo. El éxito, para ellos, significaba poder mirar una casa 20 años después y decir, ayudé a construir eso. Una familia está segura y cálida ahí por lo que hicimos. Una tarde de abril, estábamos trabajando en una pequeña ampliación para la familia Pérez, un dormitorio para su nuevo bebé. La señora Pérez nos trajo limonada y galletas caseras, su gratitud genuina y conmovedora. Mientras hablaba sobre lo mucho que el espacio extra significaría para su familia, me di cuenta de algo profundo. Este trabajo importaba de maneras que mi consultoría tecnológica nunca había tenido. Gracias, dijo mientras empacábamos nuestras herramientas. Sé que probablemente podrías estar ganando más dinero haciendo trabajo de ordenadores o algo así, pero estoy tan agradecida de que eligieras hacer esto en su lugar. Nos estás ayudando a construir el futuro de nuestros hijos. Esa noche, llamé a mis padres por primera vez en meses, no porque tuviera algo que demostrar o anunciar, sino porque finalmente tenía algo real que compartir. Papá, dije, creo que estoy empezando a entender lo que querías decir cuando hablabas de trabajo honesto. Mi padre estuvo silencioso por un largo momento. Hijo, he estado esperando toda tu vida que me llamaras y dijeras algo así. No porque quisiera que fracasaras, sino porque quería que descubrieras quién eres realmente cuando todo lo demás se quita. Para el verano, Francisco me estaba dando más responsabilidad, permitiéndome gestionar proyectos enteros de principio a fin. Pero el cambio más grande no estaba en mi título de trabajo o responsabilidades. Estaba en cómo me veía a mí mismo y mi lugar en la comunidad. Ya no estaba tratando de escapar de Valdeolivos. Estaba tratando de contribuir a él. Elena finalmente comenzó a entender cuando me vio en el trabajo un día en julio. Había pasado por un sitio de trabajo para discutir algo de trabajo de programación freelance con negocios locales, y me encontró enseñando a un grupo de estudiantes de instituto sobre seguridad en la construcción como parte de un programa vocacional de verano.
Esto es lo que estabas destinado a hacer, dijo mientras conducíamos a casa juntos esa tarde. No la construcción necesariamente, sino esto. Traer lo que sabes de vuelta a donde vienes. Hacerlo mejor en lugar de tratar de dejarlo atrás. Tenía razón, pero había tomado un fracaso completo para que yo lo viera. La humillación que había sufrido en la sala de juntas de cooperativas manchegas no me había destruido. Me había liberado de una versión de mí mismo que era demasiado pequeña, demasiado enfocada en el logro individual para reconocer la alegría del logro colectivo. Mientras el otoño regresaba y las hojas comenzaron su familiar transformación, me encontré de vuelta en el bar central en una mañana fresca de octubre, exactamente un año después de que mi mundo se derrumbara. Pero esta vez, no estaba solo en una mesa de rincón cuidando mi orgullo y planeando mi escape. Estaba sentado con Francisco y su cuadrilla, discutiendo planes para un nuevo centro comunitario que proporcionaría capacitación laboral y programas después de la escuela para los jóvenes de Valdeolivos. El edificio se alzaría en el lote donde una vez estuvo la vieja cooperativa agrícola, transformando un símbolo de pérdida en una fundación para la renovación. Y yo ayudaría a construirlo, no como el forastero ambicioso tratando de probarse a sí mismo, sino como alguien que pertenecía aquí, que tenía algo valioso que contribuir a su hogar. No era el futuro que había planeado, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que podría haber imaginado. Han pasado 5 años desde esa mañana de octubre, cuando mi ego se hizo pedazos en la sala de juntas de cooperativas manchegas, y estoy escribiendo estas palabras desde mi oficina en el Centro de Desarrollo Comunitario de Valdeolivos, el mismo edificio donde mi cuadrilla y yo rompimos tierra hace 3 años en el sitio de la vieja cooperativa agrícola. A través de mi ventana puedo ver niños caminando a casa desde la escuela, muchos de ellos llevando mochilas que decoraron en nuestro programa de arte después de clases. La transformación no ha sido solo mía. Valdeolivos mismo ha cambiado de maneras tanto sutiles como profundas, impulsado no por la gran revolución tecnológica que una vez imaginé, sino por algo más fundamental: personas trabajando juntas para construir algo significativo. El centro comunitario alberga ahora la sede de Construcciones Jiménez, pero es mucho más que eso. En el ala este, Elena García dirige un programa de capacitación tecnológica que enseña desde alfabetización informática básica hasta habilidades avanzadas de programación. Sus estudiantes van desde jubilados de 70 años aprendiendo a hacer videollamadas con nietos, hasta emprendedores adolescentes desarrollando aplicaciones para negocios locales. ¿Recuerdas cuando pensabas que necesitabas traer el futuro a Valdeolivos? Me preguntó Elena la semana pasada, mientras observábamos a un grupo de estudiantes de secundaria presentar sus proyectos finales de programación. Resulta que el futuro ya estaba aquí. Solo necesitaba personas que se preocuparan lo suficiente para nutrirlo. Francisco me hizo socio completo en el negocio de construcción hace 2 años. Pero el trabajo ha evolucionado mucho más allá de los proyectos de construcción tradicionales. Nos hemos convertido en una empresa de desarrollo comunitario en el sentido más verdadero, trabajando con familias para diseñar hogares que puedan pagar, enseñando a jóvenes habilidades que pueden usar para construir carreras sin dejar el pueblo, asociándonos con organizaciones locales para revitalizar vecindarios que habían estado en declive durante décadas. El mes pasado, completamos nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora: convertir el almacén abandonado de cooperativas manchegas en viviendas asequibles para personas mayores y familias jóvenes. La ironía no se me perdió mientras caminaba por los apartamentos terminados con Roberto Castellanos, quien se había convertido en un aliado inesperado en nuestros esfuerzos de desarrollo comunitario. «¿Sabes, Moreno?», me dijo mientras estábamos en el piso superior, mirando hacia el centro de Valdeolivos. «Te debo una disculpa por cómo manejé esa reunión hace 5 años. Tenía razón sobre tu experiencia, pero estaba equivocado sobre tu carácter. A veces los mejores líderes son los que han aprendido a fracasar con gracia». Cooperativas.
Manchegas había contratado una empresa consultora más grande para su transformación digital inicial, una decisión que finalmente les costó el doble de lo que habría sido nuestra oferta y entregó la mitad de los resultados que habían esperado. Pero no era por eso que Castellanos se estaba disculpando. Había observado nuestro trabajo comunitario a lo largo de los años y había comenzado a entender algo que ninguno de nosotros había comprendido durante esa primera reunión. El éxito real no se mide por el tamaño de tus contratos o el prestigio de tus clientes, sino por la profundidad de tu impacto en las personas a tu alrededor. El proyecto de vivienda era solo un ejemplo de cómo habían cambiado las cosas. El antiguo vecindario de mis padres, que había estado luchando con infraestructura envejecida y valores de propiedad en declive, ahora era hogar de familias jóvenes atraídas por viviendas asequibles y fuertes conexiones comunitarias. La escuela primaria donde había enseñado mi madre prosperaba con nuevos programas financiados por asociaciones entre negocios locales y el centro comunitario. Mi madre, ahora jubilada, es voluntaria en el centro 3 días a la semana, enseñando alfabetización a adultos que nunca habían tenido la oportunidad de desarrollar fuertes habilidades de lectura. Pasé 40 años ayudando a niños a aprender a leer, me dijo recientemente, pero ver a un hombre de 45 años leer su primera novela completa, eso es algo especial. La transformación de mi padre ha sido igualmente profunda. Después de que cerró la cooperativa agrícola, había luchado por encontrar propósito en el retiro, su identidad tan atada al trabajo físico que había hecho durante décadas. Ahora dirige nuestro programa de capacitación laboral, enseñando a jóvenes no solo habilidades de construcción, sino los valores que habían guiado su propia vida laboral: artesanía, confiabilidad, orgullo en el trabajo bien hecho. Estos chicos no solo necesitan aprender a usar herramientas, explica a nuevos voluntarios. Necesitan entender que el buen trabajo es su propia recompensa, que construir algo que dura es mejor que construir algo rápido. El programa ha colocado a más de 200 jóvenes en empleo estable durante los últimos 3 años, muchos de ellos quedándose en Valdeolivos para comenzar familias y carreras que no podrían haber imaginado antes. Hemos creado lo que los economistas llaman un círculo virtuoso. Jóvenes quedándose significa negocios locales prosperando, lo que significa más oportunidades, lo que significa más jóvenes quedándose. Pero la transformación más profunda ha sido dentro de mí mismo. El joven ambicioso que regresó a Valdeolivos hace 7 años había sido impulsado por una necesidad de probarse a sí mismo, de escapar de las limitaciones que percibía en su pueblo natal. Medía el éxito por validación externa. ¿Por qué tan lejos podía elevarse por encima de sus orígenes? El hombre en que me he convertido entiende que el verdadero éxito es inseparable del servicio, que el liderazgo significa elevar a otros en lugar de trepar sobre ellos. Cada proyecto que completamos, cada joven que entrenamos, cada familia que ayudamos a albergar, estos no son peldaños hacia algo más grande. Ellos son el algo más grande. El domingo pasado estaba caminando por la calle Mayor después de misa, cuando pasé por el viejo bar central, ahora dirigido por la hija de Carmen, pero aún sirviendo el mismo café y tarta casera que había alimentado innumerables conversaciones comunitarias a lo largo de los años. A través de la ventana, vi a Francisco Jiménez compartiendo una mesa con una mujer joven que no reconocí, su portátil abierto entre ellos mientras le mostraba lo que parecían planos arquitectónicos. La escena me recordó mi propia conversación con Francisco hace 5 años, cuando su historia de fracaso y redención me había ayudado a ver un camino diferente hacia adelante. Ahora Francisco estaba jugando ese mismo papel para alguien más, probando que la transformación no es solo personal, es generacional. Mientras continué mi caminata, pasando por el centro comunitario donde las clases nocturnas estaban comenzando, pasando por las nuevas viviendas asequibles donde niños jugaban en un parque infantil que habíamos construido la primavera pasada, pasando por los pequeños negocios prosperando porque estaban incrustados en una comunidad que los apoyaba, sentí algo que nunca había experimentado durante mis días de ambición profesional: completa satisfacción.
Esta no era la vida que había planeado, pero era infinitamente más rica que cualquier cosa que podría haber imaginado. La humillación que había sufrido en esa sala de juntas de cooperativas manchegas no me había destruido. Me había liberado de una versión de mí mismo que era demasiado pequeña, demasiado enfocada en el logro individual para reconocer la alegría del logro colectivo. Mañana romperemos tierra en nuestro próximo proyecto, una instalación expandida para el centro comunitario que incluirá espacio de taller para pequeña manufactura, salas de reuniones para organizaciones locales y una cocina comercial donde emprendedores pueden desarrollar negocios de comida sin los gastos generales de sus propios restaurantes. El proyecto representa todo lo que he aprendido sobre el éxito real. Es colaborativo, enfocado en la comunidad y diseñado para crear oportunidades para otros en lugar de solo glorificar a sus creadores. Pero esta noche, estoy contento de sentarme en mi porche delantero, viendo el sol ponerse sobre el pueblo que me formó. Me humilló y finalmente me salvó de la búsqueda hueca de logros que me habrían dejado rico en títulos pero pobre en significado. El chico que una vez soñó con conquistar el mundo había aprendido algo infinitamente más valioso: cómo servir al rincón de él que se le había dado para cuidar. Y en ese servicio, en el trabajo diario de construir algo duradero y significativo, había encontrado el éxito que siempre me había eludido cuando lo perseguía por su propio bien. El verdadero éxito, finalmente entendí, no se trataba de lo que podrías lograr para ti mismo, se trataba de lo que podrías ayudar a otros a lograr para ellos mismos y su comunidad. La humillación que una vez se sintió como el final de todo, había sido en realidad el comienzo de la única vida que valía la pena vivir. Si esta historia te conmovió, si el viaje de Alejandro desde la arrogancia hasta la humildad resonó con tus propias experiencias o sueños, quiero escucharte. Por favor, presiona ese botón de suscribir y comparte tu propia historia de transformación en los comentarios abajo. A veces nuestros mayores fracasos se convierten en nuestros maestros más importantes, y creo que compartir estas experiencias nos ayuda a todos a crecer más fuertes juntos. ¿Qué momento en tu vida te humilló lo suficiente para cambiar tu dirección completamente? Construyamos una comunidad de personas que entiendan que el verdadero éxito no se trata de lo que podemos tomar del mundo, sino de lo que podemos devolver a él.